Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver una psicografía de uno de los artistas más conocidos en todo el mundo, Kurt Cobain, cantante, guitarrista y líder de la famosa banda Nirvana, extinta por supuesto ya a mediados de los años 90. Fue muy importante, pues digamos lideró el subgénero de música alternativa del grunge, que este vendría siendo una mezcla entre punk rock, heavy metal y también música alternativa. Total que Kurt Cobain fue un personaje muy importante, se dice que fue el portavoz de la generación X, sí o no, estés de acuerdo o no, es muy conocido y obviamente ha creado mucha influencia para aquellos que crecimos en los años 90, ¿sí? Que escuchamos su música. Obviamente pues yo crecí en esas épocas y Nirvana era muy conocido, aún después de haberse desintegrado y obviamente después de haber fallecido su cantante, en el cual le vamos a hacer un análisis psicológico. Si estás interesado o conoces a alguien que le pueda interesar que le mandes este video, por favor, agradecerte tu like, tu suscripción, algún comentario que tengas, voy a estar muy al pendiente para poderte responder. Todo esto es gratuito. Así que vamos a hacer primero una historia de su vida para después llegar a hacer el análisis psicológico. ¿Cómo podemos aprender? ¿Qué podemos extraer de los datos que nos dan los medios de comunicación? Pero bueno, primeramente vamos a hablar de su vida. Él nace en 1967 en Aberdeen, Washington, que está muy cerca de su capital, Seattle. Y bueno, pues él funda la banda de Nirvana. Bueno, él fallece, él se quita la vida a los 27 años de edad y forma parte de este club de los 27 junto con Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin y Amy Winehouse. Esta es una de las cantantes más actuales que hace pocos años llegó también a fallecer en circunstancias también muy similares por el uso de, digamos, drogas ilegales. Como dije, su grupo de Nirvana fue vanguardista, ¿no? Desplazó el heavy metal que se escuchaba mucho en la década de los 80, llegó a estar de moda. Como dije anteriormente, Michael Jackson era muy conocido, bueno, Nirvana llegó a tener a esa altura su grupo. Vamos a regresarnos un poquito más a la etapa de su infancia. Desde muy pequeño mostró habilidades artísticas y musicales, esto por influencia de algunos familiares, sobre todo de su tía. Hacía bocetos de dibujos muy interesantes, de anatomía y de caricaturas. También empezó a aprender a tocar el piano y la guitarra eléctrica. Bueno, todos sabemos, o bueno, gran parte de todos, ¿verdad? Sabemos que su familia sufría de graves problemas disfuncionales. Total que a los 9 años de edad sus padres llegan a divorciarse, una situación que nunca pudo superar y que le traumatizó toda su vida. Yo creo que no nada más el divorcio, sino la relación que tenían sus padres. De hecho, en entrevistas llegaba a decir que esto nunca lo superó y que esto, digamos, lo llegaba a comparar con sus compañeros. Si sus compañeros tenían a papá y mamá juntos y él tenía a sus padres divorciados. Si recordáramos, antes era un prejuicio tener a padres divorciados, ya ahorita se está entendiéndose como una situación que muchas familias llegan a padecer, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos era una cuestión de mucho prejuicio. Él se queda con su padre y ve a la madre solamente los fines de semana. Poco tiempo el padre se vuelve a casar con una mujer que ya tenía 2 hijos, así que el padre, híjole, le da más atención a su esposa, a su nueva esposa y a los hijos de ella y desplaza, le quita tiempo, le quita atención al pequeño Kurt Cobain. Esto también agravó su situación psicológica, de la cual, como dije, no lo pudo superar. En la adolescencia empezó a interesarse cada vez más por la música, pero también es cuando descubre el mundo de las drogas. Obviamente, como no tenía atención de sus padres, se consolaba, ¿sí?, con sustancias tóxicas, dándole la sensación de tener un mundo más placentero, más relajante. Hay que también tener un dato muy importante. Él tenía un amigo imaginario desde pequeño que le llamaba Boda, ¿sí?, que incluso Boda se lo dedicó en su carta, su última carta, no puedo decir el nombre, ¿no?, de donde obviamente toma la decisión de quitarse la vida, ¿sí? Incluso le pone eso, para Boda, ¿no? Así le pone el nombre a su amigo imaginario. Poco tiempo después de estar viviendo con su padre,
lo abandona su hogar y empieza a vivir en la calle. Es decir, Kurt empezó a ser un vagabundo. Obviamente esto también lo orilló más a la drogadicción que ya tenía. Sea como sea, él pudo seguir estudiando, ¿sí?, en la secundaria, después en la preparatoria, se mantuvo en la música, y una de las cosas que también le llegó a traumatizar muchísimo es que para costear la escuela él tuvo que ser un intendente, barrer, trapear para poderse costear pues, los estudios, los libros, los útiles escolares. Esto también le dejó una enorme huella, que de hecho en su video musical de Smell Like Teen Spirit sale varias personas ahí también siendo intendentes, escuchando la canción. Eso obviamente pues es un recordatorio de una época de su vida que él tuvo que aprender. Bien, entonces no tenía un hogar y, como dije, empezó a agravarse las adicciones y también fue detenido por estado de embriaguez en varias ocasiones. En 1985, un Kurt muy joven forma su primera banda con su amigo de casi toda la vida, Chris Novoselic, ¿sí? Y después cambian el nombre a Nirvana. Poco tiempo después, 4 años más específicamente, en 1989, ¿sí?, graban su primer disco, el Bleach. No tiene un éxito, ¿sí?, nacional, pero sí local. Local a manera de que empiezan a dar sus primeras giras y a tener un mediano éxito. Después, 2 años después, en 1991, hay una explosión en el éxito musical con su disco de Nevermind, un disco que pues revoluciona la música, la hace cambiar de una vez por todas, ¿sí? Y esto le crea un enorme éxito, las giras llegan a ser mundiales, ¿sí? Es muy conocido su disco, ¿sí? Y esto le llega también a dejar estupefacto a Kurt joven, porque él no esperaba ese tipo de éxito. Una de las frustraciones que él tenía es que la gente malentendía el mensaje que él tenía, ¿no? Él quería dar un mensaje más acerca de tener un contacto hacia su interior y las personas empezaban a darle otro tipo de significados. Esto sí le llegó a afectar y por eso es muy importante tomarlo en cuenta. Cómo empezó a sentirse aislado del mundo, que no pertenecía a ese mundo. Desde muy pequeño incluso llegó a manifestarlo, ¿sí?, creando ese amigo imaginario. Hay que decir que el amigo imaginario no es una cuestión consciente, es muchas veces inconsciente, ¿no? Es decir, no es de manera voluntaria. Pero después podemos hablar del tema. Sabemos que el éxito fue innegable, pero Kurt no se sentía del todo satisfecho. En 1992, un año después, conoce a Courtney Love y se casa. Courtney Love, también cantante, guitarrista y también, pues digamos, es la frontwoman de su banda Hole. Y tiempo después, poquito tiempo después, tienen a su hija Frances Bean. Ellos se casan también en una boda en Hawái, un poquito extraña, ¿no? Después pasa el tiempo y llegan a tener incluso algunos problemas legales, puesto que se decía que su esposa Courtney Love usaba también drogas. Ella obviamente también llegaba a tener muchas adicciones como Kurt, e incluso llegó a tener problemas para mantener su custodia de su hija. Pero obviamente ella llega a rehabilitarse y a mantener a su hija en sus propias manos. Bueno, en 1993 saca su álbum In Utero. No tiene el mismo éxito del anterior, pero sin embargo, obviamente pues ya es una banda legendaria, cosecha mucho éxito, pero hay que decirlo un poquito, es importante anotarlo. En este disco hay mucho tipo de hartazgo, hay hostilidad, hay frases donde diciendo que Kurt ya se sentía viejo. De hecho, en su primera canción habla de que ya incluso ya hay una tristeza, hay hartazgo, como dije, ya se siente viejo, él siendo demasiado joven, ¿sí? Podemos decir 26 años, ¿quién a sus 26 años se siente joven? Bueno, sí hay gente. Si tú te sientes viejo a los 26 años, créeme, tienes algún problema psicológico que yo creo que habría que atenderse. Lo digo de una manera seria, lo digo de una manera pues obviamente no diagnosticándote, no diciendo, pero sí habría que algo, ¿cómo te sientes tú en tu persona? ¿Sí? Bien,
empezó a distanciarse de los propios miembros de su banda de Nirvana y su depresión empezó a empeorar, como también la drogadicción. Él también tenía problemas estomacales, de hecho se dice que tenía el síndrome del intestino irritable o del estómago irritable, cosa que le causaba náuseas, vómito, diarrea, ¿sí? Ardor y muchas otras situaciones por las cuales también esto lo motivó pues a quitarse la vida más adelante. Sí, en 1994 ya había tenido un intento de quitarse su vida, pero esto, digamos, su esposa lo animó mucho a irse a un centro de rehabilitación para, pues, obviamente controlar esos problemas que tenía. Pero él desiste, se sale de ese centro, esto fue en la ciudad de Los Ángeles, ¿sí? Y empieza a perderse, ¿sí? Su esposa tuvo que contratar un detective particular para poder dar con el paradero de Kurt Cobain. No lo logra y el 5 de abril de 1994 es cuando pone fin a su vida. Él usó una arma de fuego, ¿sí? Y llegó a quitarse la vida. No puedo decir el nombre porque YouTube me llega a cancelar. Poco tiempo después de su muerte saca su disco de Unplugged, donde llega a ser un enorme éxito. Sí, está muy bien valorado para las personas que escuchan mucho su música. A mí me gusta mucho el Unplugged. No sé a ti qué te parece. Si no, déjalo en los comentarios. Las adicciones representan un refugio a ese vacío que se siente por dentro. ¿De dónde viene ese vacío? De casa, de la familia, de los padres. Los padres llenan ese vacío. Vamos a ponerlo así, un niño se va formando su identidad, se va formando no nada más su identidad, su autoestima. Y esto lo van formando los padres. Y si los padres no llenan ese vacío que ayuda a forjar la identidad y más adelante la autoestima, se deja ese vacío que muchas veces va a reemplazarse o va a tratar de llenarse muchas veces de maneras diferentes, desde maneras más productivas hasta maneras más enfermizas, como en el caso de la adicción a sustancias tóxicas. Fue el caso de Kurt Cobain. Si por medio de las drogas trataba de aliviar esos males que tenía desde pequeño por no tener a sus padres juntos, por tener familia que no le ponía atención, ¿no? Como vemos en su historia desde con su padre. Hay que decirlo, era una persona que estaba muy en contacto con sus emociones internas. Prefería mucho adentrarse, ¿no? Ver qué tenía, qué emociones tenía. Pero hay algo que es muy importante decirlo y empezar con el análisis psicológico. Está claro que él tenía una depresión grave, una depresión muy severa. Él debió de atenderse por medio de psiquiatría, psicología clínica, medicina familiar y otras derivaciones, ¿no? Obviamente ir a un centro de rehabilitación contra adicciones, terapia grupal, es decir, todo un tratamiento multidisciplinario. Era una persona que tenía pues grandes afectaciones y no nada más a nivel psicológico, médico, también existencial. En una de las canciones raras, de estas que nunca se grabaron de manera oficial, hay una canción que se llama I Hate Myself and I Want to Die. Es decir, él se odiaba a sí mismo, él ya quería quitarse la vida desde hace muchos años y lo consiguió obviamente sí, en el 1994. Entonces se veía a sí mismo y veía un vacío enorme, no había un amor. Cuando una persona dice, ¿por qué me malentienden mis estudios? ¿Por qué malentienden mis escritos? Como cuando un escritor llega a decir eso, yo creo que va implícito el hecho de que la gente va a tomar en cuenta cualquier interpretación suya. Y que el artista muchas veces se va a malinterpretar, pero porque él sí lo padecía. Porque obviamente él no tenía esa autoestima, no tenía ese sentido de identidad. Sí, y él se sentía cada vez más aislado del mundo. En su carta póstuma, más bien en su carta, ¿no?, que él dejó ahí, ¿verdad?, antes de cometer ese acto, llega a decir que la familia va a estar mejor sin él. Y hay que hacer ese análisis. Había un profundo sentimiento de culpa. Él llegaba a decir que la familia y que la gente va a vivir mejor sin él. Y esto es obviamente completamente irracional. Obviamente hay un trauma enorme para su esposa y para su hija. Y estos muchas veces son pensamientos que llegan a tener las personas altamente depresivas. Ok, entonces ya para ir terminando. Obviamente estamos hablando de un autor ultra creativo, una persona que tenía grandes dotes artísticos y que supo más o menos manejar sus visiones y obviamente reflejarlas al mundo dándole
obviamente le llegó a gustar muchísimo. A mucha gente todavía nos gusta mucho, ¿sí? Tenía grandes dotes artísticos, también dibujaba, por ejemplo. Sin embargo, sabemos que tenía graves problemas psicológicos, ¿no? Y antes yo tenía cierta admiración. Obviamente estamos hablando de un adolescente de 11, 12 años. Y ahorita llego a ver el personaje de Kurt Cobain y veo una persona muy enfermiza, una persona que necesitaba mucha ayuda, una persona que, claro, muchas veces, y hay que decirlo, la genialidad acompaña muchas veces la locura. No siempre, hay que decirlo, pero en muchos casos podemos ver grandes, por ejemplo, en Vicente de Van Gogh, ¿sí? Que de hecho, mi agenda está con La Noche Estrellada. Acompaña, les digo, la genialidad acompaña muchas veces la locura, no siempre. Hay que decirlo entonces también que él pudo haber tenido un trastorno de personalidad. Posiblemente el que yo estoy ahorita llegando a ver es el trastorno límite. Es una persona que tiene una autoimagen muy deteriorada de sí mismo, que incluso llegaba a autolesionarse, de ver rayar en las relaciones sobre idealización y desidealización en las relaciones interpersonales como la de sí mismo. Por eso mismo yo digo que tiene un trastorno límite, que también incluso puede rayar en signos de esquizofrenia. ¿Qué te ha parecido esto? Por último, ya nada más decir que Carl Rogers, él habla que la necesidad máxima de un ser humano es la de la autoaceptación, es decir, reconocerse a sí mismo y aceptarse. Kurt Cobain llegaba a satisfacer sus necesidades de autoaceptación, claramente que no. No había un reconocimiento, o si lo había, que puede ser que sí, no había una autoaceptación, incluso había más bien un odio a sí mismo. Y obviamente no satisfaciéndose esa necesidad lo llevó a la autodestrucción, ¿sí? Bueno, ahora sí con esto quiero cerrar. Ha sido un video un poquito largo, espero haberte aportado bastante, espero eso, y que obviamente podamos aprender a partir de este personaje tan interesante, ¿verdad? Y obviamente que despierta mucho gusto para muchos que nacimos y que crecimos en los 90. Espero haberte aportado, espero haberme dado a entender. Si fue así, te voy a agradecer tu like, tu suscripción, algún comentario que tengas, lo puedes dejar aquí abajo. Todo esto es gratis. Bueno, y ya sabes, como lo último que dije, a autoaceptarse. Pues ¿para qué? Para estar bien. Hasta luego y nos vemos en el próximo video.